cómo debe ser la alimentación de una mamá que está en periodo de lactancia. A lo largo del tiempo y culturalmente hemos escuchado muchos mitos, muchos tabús sobre qué tiene o qué, sobre todo qué no tiene que comer una mamá, y de pronto las mamás que estamos en este periodo de lactancia, pues es un periodo bastante crítico y vulnerable, y de pronto nos llenan de muchas recomendaciones y terminamos comiendo muy poquitas cosas porque nos da miedo que le puedan hacer daño al bebé, etcétera. Y algo bien importante es que no podemos centrarnos únicamente en qué cosas y qué cosas sí y qué cosas no puede comer una mamá. Hay que ver la alimentación siempre como un factor que está determinado por muchos puntos. Es decir, los seres humanos no solamente nos alimentamos por cuestiones fisiológicas, no solamente nos alimentamos o despertamos por la mañana y digo, ay, tengo ganas de algo que tenga calcio y que tenga vitamina D y tenga 250 calorías. Para nada, los seres humanos nos alimentamos por cuestiones sociales, cuestiones culturales, también por cuestiones emocionales, psicológicas, cuestiones a lo mejor de religión, de acceso. Entonces, cada uno de estos puntos tiene que ser evaluado para conocer cómo tiene que ser la alimentación en la mujer que está lactando, porque a lo mejor si yo mamá en etapa de lactancia voy con un nutriólogo, voy con una nutrióloga y me da un plan, una dieta perfectamente calculada a mis necesidades, a mis gustos y demás, pero de pronto no toma en cuenta que tal vez yo practico alguna religión, alguna creencia, o que simplemente en la zona geográfica donde yo vivo no tengo acceso a esos alimentos que me recomendaron. Entonces, todos estos puntos forman la alimentación de una mamá, y entonces cada uno de ellos va a ser súper importante. Algo muy importante y que vale mucho la pena recalcar es que la alimentación de una madre que se encuentra en periodo de lactancia no tiene que ser complicada, no tiene que ser difícil, no tiene que ser compleja. A las mamás no nos tiene que costar trabajo alimentarnos de cierta manera para poder llevarla a cabo. No tiene que ser costosa, no necesitamos pasar horas y horas cocinando, y que de pronto tal vez yo adecué mi alimentación a este periodo de lactancia, pero como no está siendo acorde a mi ritmo de vida, lo voy a dejar, y eso probablemente pueda mermar mi lactancia. Entonces, tiene que ser una alimentación que yo, mamá, me sea sencilla llevar, que sea accesible, que sea costeable. No voy a llenarme de productos o de alimentos que sean súper caros, que tal vez no sean de temporada y sea muy difícil tener acceso a ellos. Los 3 puntos más importantes en la alimentación de una mujer que se encuentra en periodo de lactancia van a ser dieta correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que sea adecuada, que sea equilibrada, completa, suficiente, variada, inocua. ¿Qué quiere decir esto? Tan fácil como que sea variada, como que yo tenga acceso a frutas, verduras que idealmente sean de temporada. ¿Por qué? Porque además me da un acceso físico a estos alimentos mucho más fácil, los encuentro a un mejor costo, y además tengo suficiente, es decir, que yo, mamá, no me quede con hambre. Las mamás que ya se encuentran en esta etapa me podrán entender, y nos da nos da mucha hambre, como si saliéramos a correr 10 kilómetros todos los días. La realidad es que el apetito de una mamá, sobre todo en los primeros meses de lactancia, se incrementa bastante. Entonces, mamá no tiene por qué pasar hambre, mamá no tiene por qué sentirse restringida de muchos alimentos. Esta alimentación también tendría que ser personalizada, y personalizada no voy únicamente a tener una consulta con un nutriólogo o con una nutrióloga que me pese y que me mida, sino que también tenga en cuenta aspectos sociales y culturales, como ya les mencionaba en un principio, que tenga en cuenta gustos y preferencias. A lo mejor, si, no sé, les doy un ejemplo. Yo todas mis comidas las como con chile y con limón, porque a mí me encanta y lo he hecho
de toda mi vida y de pronto llegan y me dicen que porque estoy lactando ya no puedo comer ciertos alimentos, pues probablemente por el deseo tan grande que yo tengo de amamantar, por los beneficios que yo sé de la lactancia, pues ok, me limito de estos alimentos, pero muy probablemente en un par de semanas o en un par de meses voy a desistir. ¿Por qué? Porque esta nueva alimentación no se está adecuando a mis gustos y preferencias. Y como último punto sería una alimentación que nos lleve a tener seguridad alimentaria, es decir, que tengamos un acceso físico, social y económico a los alimentos, ¿de acuerdo? Esta nueva alimentación tiene que adecuarse a las posibilidades tanto económicas como sociales y físicas. Por ejemplo, si una mamá acude a consulta y tal vez vive en una periferia o vive en una región que está un poco retirado, no voy a mandar a la mamá a comprar sus alimentos en el súper más caro o en el súper que le queda al otro lado de la ciudad. Tengo que encontrar algún punto y el equilibrio para que mamá pueda hacer su alimentación sostenible a largo plazo. Y aquí hay algunos institutos pues que nos dan algunas recomendaciones de cómo tendría que verse un plato de una mamá en periodo de lactancia. Aquí podemos observar el plato de la escuela de Harvard, en donde vamos a ver el plato dividido en 4 partes importantes. La parte que es más predominante serían los vegetales. Idealmente en todas nuestras comidas, al menos en las comidas principales, desayuno, comida y cena, casi un poquito más de la mitad de este plato tendría que estar compuesto por verduras o vegetales, idealmente que sean o crudas o no tan recocidas, porque de pronto se nos olvida o se nos pasan de tiempo en la cocción y pueden perder nutrientes importantes. Que esta variedad de vegetales o de verduras pues vaya acorde a la temporada idealmente, porque no solo tenemos un precio más bajo, sino que generalmente las frutas y verduras de temporada tienen una calidad nutricional mucho más elevada. También tenemos una pequeña porción de fruta en este mismo plato y la otra mitad la dividimos principalmente en granos enteros y en proteínas saludables. Aquí en México, por ejemplo, ¿qué tipo de granos enteros tenemos? Pues muy sencillo, la tortilla de maíz, ¿no? Entonces, la tortilla, el arroz, la avena, este tipo de granos que principalmente tendríamos que priorizar aquellos que tengan un contenido elevado de fibra, pues se van a componer por esta parte del plato, seguido por proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Aquellas que sean magras. Si elegimos proteínas de origen animal, preferiríamos aquellas de un corte magro, como puede ser pechuga de pollo, bistec de res, pescado blanco o pescado graso. Este pescado graso como pudiera ser el salmón, pero de pronto en nuestra región o culturalmente no consumimos tan frecuentemente este tipo de pescados. Entonces, esas son las opciones de origen animal, pero también tenemos las opciones de origen vegetal como son las leguminosas. Las leguminosas como frijol, garbanzo, lenteja, nos dan un aporte importante de proteína. Entonces, siempre y cuando lo combinemos con un cereal, es decir, tan fácil y no nos vayamos tan lejos, unos taquitos de frijoles. Tengo los frijoles que me dan este aporte de proteína vegetal, pero para complementar esta proteína y que sea una proteína completa como lo es la carne y sus derivados, tengo que juntarla con un cereal. Entonces, en este caso o en este ejemplo sería la tortilla. Tenemos como esta sinergia entre alimentos que se complementan. Además, también nos hace hincapié en las grasas saludables, como puede ser el aguacate, como puede ser el aceite de olivo, frutos secos como cacahuate, almendras, etcétera. También hace referencia en el consumo de agua natural y recomendaciones podrían aplicar para cualquier etapa de la vida, es decir,
mamá que estás en etapa de lactancia, no sientas que tienes que hacer una alimentación totalmente diferente a la que has estado teniendo habitualmente. Yo les digo siempre a las mamás que veo en consulta de lactancia, que vean la lactancia como una ventana de oportunidad para mejorar un poco sus hábitos de alimentación. No busco que las mamás en esta etapa coman perfecto y hagan una dieta al 100%. ¿Por qué? Porque yo prefiero que hagan pequeñas adecuaciones o pequeños cambios que paulatinamente se van incrementando, pero que no se vayan. Es decir, a lo mejor una mamá se apega 100% a su plan de alimentación y probablemente lo haga 1, 2, 3 semanas, un mes, pero si esta dieta o este plan no se está adecuando a sus necesidades, gustos y preferencias, la mamá lo va a dejar. Entonces, idealmente hay que hacer pequeños cambios, pero que sean a largo plazo. Vamos a hablar un poco sobre las necesidades nutricionales. ¿Qué tanto tengo que comer? ¿Tengo que comer de más? ¿Tengo que comer de menos? Es importante que partamos de que sí, las necesidades respecto a calorías o energía en esta etapa sí se incrementan. Es decir, las mamás tendríamos que comer un poco más de cantidad de comida de lo que normalmente hemos estado comiendo para que tengamos, sí, una buena producción, pero también durante el embarazo las mujeres tenemos esta reserva grasa y es por eso que cierta parte o cierto porcentaje de los kilos ganados durante el embarazo se reservan justamente para la producción de leche. Entonces, sí es importante incrementar ligeramente el consumo de comida y la otra parte se va a ir en las reservas grasas. Es por eso que escuchamos comúnmente que la lactancia ayuda a perder peso. Sí, sí ayuda a recuperar el peso pregestacional. ¿Por qué? Porque estas reservas que guardamos durante la gestación o el embarazo, el cuerpo las va a utilizar para la producción de leche. Sin embargo, no le podemos dejar todas las reservas. Tenemos que aumentar un poco la cantidad de comida en nuestra ingestión diaria. Hablando de micronutrientes o vitaminas en este caso, vamos a tener que la concentración de vitaminas hidrosolubles, como son vitamina C y vitaminas del complejo B, van a depender mucho de la ingesta que tengamos las mamás. Es decir, este tipo de vitaminas va a ser importante que nosotros las consumamos a través de los alimentos de manera constante. ¿Para qué? Para que en la leche materna no las perdamos y estén también de manera constante. Por el contrario, con las vitaminas liposolubles, como son vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, estas no dependen tanto de la concentración de la leche de acuerdo a lo que mamá coma, sino con las reservas que previamente mamá tenía antes del embarazo. Entonces, de cualquier manera, esto no limita que mamá no tenga que consumir una variedad de alimentos que sean ricos en estas vitaminas. Algo importante que debemos de tener muy en cuenta es que la leche materna siempre va a ser de buena calidad, independientemente del estado nutricional de mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que la leche materna y su producción siempre va a buscar tener los micronutrientes necesarios para alimentar a bebé. Sin embargo, si nosotras las mamás o no tenemos una buena alimentación o previa al embarazo no tuvimos una buena nutrición, nuestras reservas de micronutrientes tal vez sean disminuidas y si bien mi leche va a seguir siendo de buena calidad, la que va a tener un problema nutricional en este caso, pues va a ser mamá, porque ya no va a tener estas reservas de vitaminas y minerales. Recuerden, mamás en etapa de lactancia, su leche siempre va a ser el estándar de oro y siempre va a ser de buena calidad, muy por encima de los sucedáneos de leche materna. Sin embargo, va a haber algunos compuestos que van a variar de acuerdo a la alimentación de la mamá. Se ha visto sobre todo en el perfil de ácidos grasos, especialmente de omega 3, que si las mamás no los consumimos
por alimento o por suplemento, sí pueden disminuir las concentraciones en leche materna. Sin embargo, de los otros macro y micronutrientes, la leche materna siempre los va a obtener a través de las reservas de la mamá. Incluso se ha visto en mamás que tienen malnutrición o algún grado de desnutrición, que la calidad de su leche sigue siendo de muy alta calidad. Respecto a los lípidos o grasas presentes en la leche, justo el punto que les acabo de tocar, es que se ha visto una variación importante del omega 3, especialmente del DHA. Se ha visto que si mamá no tiene un buen consumo de alimentos ricos en omega 3 o de suplementación con omega 3, la leche muy probablemente va a carecer de este ácido graso. ¿Por qué es tan importante hacer hincapié en el omega 3, especialmente DHA? Porque es un compuesto que es de los más importantes para el desarrollo del cerebro, la retina y el oído de bebé. Entonces, idealmente también a los pequeños en algún momento habría que suplementarlos, pero mientras mamá está en etapa de lactancia, hay que cuidar muy bien que sí se tenga un consumo adecuado de este tipo de alimentos, como lo son pescados, o en su defecto, suplementación con omega 3. Aquí, hablando de alimentación o de alimentos, se considera que un estándar sería consumir 2 raciones de pescado de mar por semana, haciendo hincapié que sean pescados de tamaño pequeño. ¿Por qué pescados de tamaño pequeño? Culturalmente, o al menos en nuestra región, generalmente no consumimos tiburón o pez espada. Sin embargo, va a haber regiones que sí. Estos pescados de tamaño grande se contraindican o no se recomiendan durante la lactancia porque tienen un alto contenido de mercurio. Entonces, es por eso que vamos a priorizar aquellos pescados que sean de tamaño pequeño. Respecto a los nutrientes importantes o que hay que tener algo de cuidado, pues van a ser el hierro. Idealmente las mamás en etapa de lactancia, sobre todo los primeros meses, hay que suplementar con de 30 a 60 miligramos de hierro por día. ¿Por qué? Porque sabemos que durante el parto pudimos haber tenido pérdidas importantes de sangre o sangrados importantes, entonces va a ser recomendable esta suplementación al menos los primeros 6 meses de lactancia. Una consideración importante y otro beneficio que tenemos de la lactancia materna, pero en este caso lactancia materna exclusiva, es decir, solo pecho, es que al ofrecer nosotras solo pecho, tenemos este efecto protector por amenorrea. Lo que sucede es que si cumplimos con ciertos requisitos, como lo es lactancia materna exclusiva y que el pequeño tenga menos de 6 meses, muy probablemente el periodo menstrual no va a llegar. Entonces, al no tener estas pérdidas continuas de sangre cada mes, tenemos un efecto protector para no desarrollar anemia en algún momento. Seguido tenemos el DHA, que es el ácido graso que mencionábamos. Lo ideal es que el aporte o el consumo diario sean de 200 a 300 miligramos por día. Esto se cubriría consumiendo al menos 2 veces por semana pescados grasos. Sin embargo, si por cuestiones culturales, cuestiones demográficas, etcétera, no tuviéramos este acceso a pescados o pescados pequeños o pescados que sean de un tamaño no tan grande para que no estén contaminados con mercurio, pues entonces podríamos suplementar. O también tenemos en el caso de la suplementación para mamás que son vegetarianas o veganas. Entonces, sería importante comenzar con suplementación. Respecto al yodo, la recomendación sería un consumo de 250 microgramos por día. Sin embargo, afortunadamente en nuestro país contamos con una herramienta que es de muy fácil acceso y es la sal yodada. Hace muchos años se hicieron estudios en nuestra población y había una deficiencia de yodo. Entonces, una herramienta que se utilizó
fue yodar la sal. Entonces, la sal tradicional que compramos y que además es de un costo bastante accesible, está adicionada con yodo, entonces no tendríamos que suplementar ni consumir nada adicional, solamente cocinar con sal yodada. Entonces, también aquí rompemos un poquito el mito de que la sal rosa o la sal del Himalaya o este tipo de sales, que además son más costosas, nos las venden la industria de alimentos como que es algo más saludable o es un producto mucho mejor. Entonces aquí lo que se prioriza es consumir sal yodada, que es la que tradicionalmente pues cocinamos en casa. Respecto al aporte de vitamina D, se ha visto que la leche materna sí es disminuida o es baja en vitamina D. Además, no solamente en la leche materna, sino en nuestra población en general, se ha estudiado que hay una deficiencia importante de vitamina D. Entonces, sería conveniente suplementar a mamá con vitamina D3 especialmente, y además, como recomendación general, se sugiere que los lactantes se suplementen con 400 unidades internacionales de vitamina D. Esta vitamina D, además de la suplementación, también sería ideal que las mamás pudieran tomar un poquito el sol por las mañanas, entre 15 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque así es como sintetizamos esta vitamina, es la vitamina del sol. Sin embargo, algo que me gustaría agregar un pequeño paréntesis, a los pequeños que son menores de 6 meses no recomendaríamos exponerlos al sol. Entonces, únicamente que mamá pueda exponerse al sol un periodo corto por las mañanas, suplementarse también con vitamina D3 y suplementar a bebé con igualmente vitamina D3. Respecto a la vitamina B12, sería solamente importante suplementar esta vitamina solamente a aquellas mamás veganas o estrictamente vegetarianas, ¿de acuerdo? Este tipo de vitamina la obtenemos a través del consumo de carne, entonces si mamá por alguna situación no tiene un óptimo consumo de carne, entonces lo ideal sería que se suplemente. Y por último, el calcio también lo vamos a suplementar en caso de que mamá no cubra los requerimientos de lácteos por día o nuevamente si tenemos mamás veganas que no consuman leche y derivados, lo ideal sería que se suplementen con calcio de entre 1000 a 1200 miligramos por día. Estos serían los suplementos que idealmente mamá tendría que consumir siempre y cuando pues hagamos las consideraciones y especificaciones pertinentes. Como recomendaciones muy generales, vamos a tener un aporte extra de energía, es decir, de calorías, más o menos 500 calorías aproximadamente por día, adicional a lo que ya estamos comiendo. Sin embargo, esto es, les repito, recomendación muy general. Tal vez si hay una mamá que lo que busca es recuperar su peso pregestacional porque a lo mejor tuvo una ganancia de peso demasiado elevada durante el embarazo, tal vez tendríamos que hacer un ajuste en estas 500 o tendríamos que hacer un ajuste en su consumo habitual de alimentos. Entonces, esto es de manera muy general. Recuerden que cada mamá tendrá necesidades muy específicas. Respecto a las porciones por día, vamos a tener que van a ser de 6 a 8 respecto a los cereales. Vamos a llamar cereales a la tortilla, la papa, el arroz, la pasta, elote, papa cocida. Estos serían los cereales pertenecientes a este grupo de alimentos e idealmente tendríamos que consumir un promedio de 6 a 8 porciones por día. Respecto a las frutas, de 2 a 3 porciones por día. Respecto a las verduras, de 3 a 4 porciones por día. En cuanto a lácteos, vamos a tener al menos 2 porciones por día. Vamos a priorizar aquellas grasas saludables como lo son el aguacate, las nueces, frutos secos, aceite de oliva. Priorizar alimentos de origen animal magros, como ya les mencionaba, aquellos cortes que sean más magros o más libres de grasa, o que si son ricos en grasa, pues hay que identificar que esta grasa sea una grasa saludable, como lo puede ser el pescado o el salmón.
Aquí en México tenemos algo muy lindo que se llama la dieta de la milpa. Esta dieta de la milpa, pues, se ha hecho basado en los alimentos que regionalmente tenemos en nuestro país. Sin embargo, pues recuerden, esta alimentación va a ir muy individualizada, pero nuevamente arrojamos el ejemplo del plato. Vamos a ver este círculo como un plato completo, en donde más de la mitad del plato se conforma por verduras y hortalizas. Tenemos una variedad importante de hojas verdes, tenemos nopal, tenemos flor de calabaza, tenemos jícama. Entonces, esta herramienta a mí en lo particular me parece muy linda porque está adecuada específicamente a los alimentos endémicos o que tenemos aquí en México. En la parte de las frutas, si se fijan, mi plato está conformado por una pequeña parte de frutas, papaya, melón, sandía, manzana, guanábana. Seguido de cereales integrales, tenemos sin duda el maíz y todas las gamas de colores que tenemos del maíz, centeno, avena, amaranto, etcétera. Semillas y oleaginosas que nos dan este aporte de proteína vegetal. Tenemos una pequeña parte con aceites saludables o grasas saludables, como ya les menciono, una pequeña parte de proteína de origen animal, tubérculos que los clasificaríamos un poco como cereales, como puede ser papa, puede ser camote, por ejemplo, y tenemos una pequeña parte con la parte de endulzantes. ¿Por qué? Porque es importante considerar estos alimentos a pesar de que tal vez no sean lo más saludable, porque sin duda la alimentación nos va a llevar, ¿de acuerdo? A pesar de que yo esté buscando consumir alimentos más saludables y que son los que voy a priorizar, no me voy a quitar de que a lo mejor un día tengo un cumpleaños y en el cumpleaños generalmente pues hay un pastel, ¿no? Entonces, no porque me encuentre en etapa de lactancia buscando comer mejor, quiere decir que me voy a prohibir todo el tiempo, toda la vida, de cosas que tal vez me gustan o cosas que culturalmente pues es como tradicional que se haga. Entonces, hay que dejar esta pequeña parte siempre priorizando toda esta gama de alimentos más saludables. Respecto a los líquidos, un mito muy común que hay es que mamá tiene que tomar 3, 4 litros de agua por día para tener una buena producción de leche. Esto es totalmente incorrecto, ¿de acuerdo? No porque yo consuma más agua quiere decir que voy a tener más producción de leche. La guía para saber qué tanta agua tengo que tomar, pues es mis señales de sed. ¿De acuerdo? También otro punto importante, pues es que las mamás tendríamos que estar verificando el color de la orina, que se mantenga en un amarillo muy pálido. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que estamos con buena hidratación. No hay ningún tipo de atole, té o un incremento excesivo de agua que me asegure que voy a tener una producción de leche mayor. Entonces, no se evidencia que a más consumo de líquidos, más producción de leche. Esto es totalmente erróneo. ¿Qué alimentos están contraindicados o cuáles tenemos que tener un poco más de cuidado? Algo que es importante recalcar es que todos los alimentos sí pasan a través de la leche, pero no los alimentos tal cual como los estamos comiendo. Pasan sus componentes, las proteínas, los ácidos grasos, etcétera. Entonces, todos los alimentos se filtran y sí pasan por la leche, como pasa, por ejemplo, con la sangre, ¿no? Yo me como un alimento, el cuerpo lo metaboliza y lo hace en compuestos chiquititos para que a través de la sangre pues pueda irse a los diferentes órganos y sistemas. Eso mismo pasa con la leche. Entonces, ese punto es importante, saber que todos los alimentos, al menos sus componentes, sí pasan a través de la leche materna, pero esto no tiene nada de malo. Iniciando con los alimentos que están contraindicados, el alcohol, si bien no es un alimento, pues sí es una sustancia que se va a contraindicar durante la lactancia, sobre todo en los primeros meses de vida. Pasado estos meses de vida, tenemos como una pequeña pauta
que mamá pueda consumir alcohol, pero ojo, aquí es una ocasión verdaderamente especial, algo muy, muy, muy alejado de lo cotidiano. Y la recomendación es que de 2 a 3 horas sin amamantar para 44 mililitros de vino tinto. ¿Qué quiere decir esto? Si a lo mejor yo tengo un evento muy importante, es mi cumpleaños y me quiero tomar una copita de vino tinto, ok, voy a dejar de amamantar en un periodo de 2 a 3 horas desde que me tomé esta copa de vino tinto y ojo, solo tengo que dejar pasar el tiempo, no tengo que extraerme y tirar la leche, solo tengo que dejar pasar este tiempo. Sucede lo mismo como los niveles de alcohol en sangre. Cuando nosotros salimos y tomamos algunas cervezas y luego nos hacen el alcoholímetro, pues salen niveles elevados. A medida que pasa el tiempo, estos niveles van disminuyendo. Sucede lo mismo con la leche. Pero entonces tendría que ser como una ocasión muy aislada o muy excepcional y pues que idealmente no sean los primeros meses de vida de bebé. ¿Por qué? Porque el alcohol sí puede pasar a través de la leche y podemos ocasionar problemas de salud en el pequeño. Algo también que es culturalmente muy escuchado es que la cerveza hace que la mamá produzca más leche. Entonces, esto pues no es así, esto es un mito. Ya sabemos que lo único que va a hacer que mamá tenga una producción de leche mayor es que sus glándulas mamarias o sus pechos reciban una mayor estimulación. La cerveza no incrementa la producción de leche. Otro alimento que hay que tener cuidado, que ya lo mencionamos, pues son los pescados grandes por este contenido elevado de mercurio y además los pescados o mariscos poco cocidos o crudos. Entonces, porque tenemos un riesgo bacteriológico importante. Si mamá desea consumir pescados y mariscos, primero, pues que estén bien cocidos y segundo, que sean de un tamaño pequeño. Después, respecto al café, el café no es que sea un alimento contraindicado, mamá lo puede seguir tomando. Vamos a limitar el consumo de café de 2 a 3 tazas por día, equivalentes a de 16 a 24 onzas. O si lo vemos por los miligramos de cafeína, nos quedamos en un rango de 200 a 300 miligramos por día de cafeína. Si se fijan, pues es un rango bastante amplio. Entonces, las mamás que normalmente les gusta consumir café, pues hay que quedarse dentro de estos márgenes. Aquí yo les hago siempre en la consulta la recomendación que idealmente lo dejen hasta el tercer mes de vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean cantidades pequeñas de cafeína, sí pueden pasar a través de la leche y podrían alterar el ciclo de sueño de los pequeños, ponerlos más despiertos o alterar este ciclo de sueño-vigilia que tienen. Entonces, idealmente este consumo de café lo podríamos hacer a partir del tercer mes de vida del recién nacido. Vamos a evitar también productos de herbolaria, plantas medicinales o suplementos nutricionales no farmacológicos o que su etiquetado no sea claro. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo importante de hepatotoxicidad en el pequeño con el consumo de estas hierbas, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con los tés o infusiones, sobre todo de hinojo, anís estrella y cola de caballo. Estos pueden ocasionar problemas en riñón e hígado de bebé. Entonces, idealmente mamá no los va a consumir. Respecto a la cafeína, les menciono que si bien es cierto, las cantidades que se excretan a través de la leche son muy pequeñas, si el recién nacido tiene menos de 3 meses, sí podría tener alteraciones significativas. ¿Qué sabemos sobre el cólico del lactante y que escuchamos muchísimo sobre? Es que no puedes comer tanto chile o no puedes comer eso porque le va a hacer daño al bebé y lo va a inflamar y le va a dar cólico. Actualmente sabemos que la alimentación materna no tiene una relación con el cólico del lactante. ¿Qué quiere decir esto?
que a lo mejor si yo como, no sé, brócoli y a mí generalmente me distiende o me inflama el estómago, si yo lo como y me pasa eso, no quiere decir que a mi bebé le va a pasar igual. No hay una relación en el cómo se alimenta la madre y el cólico del lactante. Entonces, mamá puede comer de acuerdo a sus gustos y preferencias, todo tipo de condimentos, chile, cebolla, ajo, etcétera, y tampoco hay evidencia contundente para eliminar de la dieta de mamá alimentos que sean altamente fermentables, como el ejemplo del brócoli que ya les puse. Mamá lo puede seguir comiendo siempre y cuando a ella le gusten y a ella no le ocasionen algún tipo de sintomatología o malestar. Respecto al sabor de la leche humana, otra bondad y algo muy maravilloso de la leche es que el sabor de la leche materna sí se modifica de acuerdo a los alimentos que consuma la madre. Pero ojo, no es que si mamá suele consumir mucho picante en su alimentación, no quiere decir que su leche le va a enchilar al bebé. Sí hay variaciones de sabor, pero son variaciones muy ligeras, que lejos de ser algo malo, favorecen que estas exposiciones a una variedad más amplia de sabores en el bebé, a medida que el pequeño va creciendo y en el momento que llegue el tiempo de la alimentación complementaria, este pequeño va a tener una mejor aceptación por los alimentos distintos a la leche. ¿Por qué? Porque ya estuvo expuesto a una gama más importante de sabores. Entonces, la leche de mamá sí cambia de acuerdo a cómo se alimente, pero este cambio en los sabores va a resultar algo oportuno o beneficioso para el bebé. Respecto a los edulcorantes no calóricos, como Splenda, Stevia, por ejemplo, se ha visto que sí se pueden excretar a través de la leche materna, pero esto no tiene que ser una implicación negativa para el pequeño. Es decir, se han encontrado que estas exposiciones o estas concentraciones son muy por debajo de la ingesta diaria admisible. ¿Qué es la ingesta diaria admisible? Pues es una cantidad o una estimación de alguna sustancia que se podría consumir todos los días de toda la vida y esto no implica un riesgo sobre la salud. Entonces, se ha visto que si mamá, a lo mejor, normalmente mamá consume mucho refresco. La primera línea de intervención pasamos de un refresco tradicional a un refresco light o sin azúcar que generalmente tienen estos edulcorantes, para posteriormente pasar a agua natural. Pero recuerden, es paulatinamente. Entonces, este tipo de bebidas que tienen endulzantes sin calorías son una herramienta funcional para hacer una progresión a algo más saludable, como lo es el agua natural. La mamá, si normalmente le gusta el refresco con este tipo de endulzantes, lo puede seguir tomando y no tenemos una repercusión en el bebé. Entonces, no hay evidencia suficiente para contraindicar este tipo de endulzantes. La mamá los puede seguir consumiendo siempre y cuando pues prioricemos el consumo de agua natural. Estos edulcorantes no calóricos van a transformar la leche a un sabor más dulce. La realidad es que no. A pesar de que sí se excreten a través de la leche, no quiere decir que los conviertan o conviertan el sabor de la leche en un sabor más dulce. Entonces también de pronto nos da miedo que si mamá consume muchos de este tipo de edulcorantes, su leche se vuelva más dulce y a medida que el pequeño vaya creciendo tenga una inclinación por los sabores dulces. Esto no ocurre así. De manera natural, los seres humanos tendemos a tener una preferencia innata por los sabores dulces, pero esto no tiene relación pues con la leche materna. Algo pequeño, pero que creo que es importante mencionar es lactancia materna y medicamentos. Muchos doctores que desconocen del tema de lactancia contraindican muchos medicamentos a la mamá que está en etapa de lactancia. La realidad es que prácticamente todos los medicamentos en las dosis generales son compatibles con la lactancia. Es decir, si yo me siento mal, me da fiebre, me da algún tipo de infección y tengo que medicarme, no por el hecho de estar consumiendo estos medicamentos,
tengo que suspender la lactancia. Entonces, la mayoría de los fármacos existentes son compatibles con la lactancia, así como los procedimientos odontológicos, incluida anestesia, ecografías, radiografías, resonancia magnética, etcétera. Y aquí les comparto una herramienta que me parece muy linda y muy sencilla de usar en general para las mamás, profesionales de salud, que es el lactancia. Ustedes escriben en Google o en cualquier buscador el lactancia y los arroja a este buscador. Aquí donde dice, nos da la pestaña de escribe tu búsqueda, podemos poner el nombre de alimentos, el nombre de sustancias, el nombre de suplementos y me va a decir si es compatible o no con la lactancia. Tenemos como este margen o este semáforo de colores. Si el alimento o la sustancia en cuestión me aparece en un tono verde, quiere decir que es compatible con la lactancia, que yo no tengo por qué suspender mi lactancia aún estando consumiendo este producto. Si lo vemos en un poco más amarillito, nos dice que hay un riesgo probable. Sigue siendo bastante seguro y compatible con la lactancia, pero puede tener algún riesgo. Si lo vemos en un tono más naranja, tenemos que hay un riesgo importante, es poco seguro, entonces habría que valorar o considerar otra alternativa. Y si lo vemos en color rojo, es que está contraindicado y que en caso de que mamá por cierta cuestión tenga que consumir ese medicamento o esa sustancia, no podrá lactar a su bebé. Aquí les pongo el ejemplo de la manzanilla. Si ustedes buscan manzanilla, nos dice que es compatible con la lactancia. Entonces, nos podemos hacer un té de manzanilla y no tiene por qué interferir con la lactancia. Y por el contrario, les puse aquí un ejemplo. Este ya es un ejemplo de fármaco que estaría contraindicado en la lactancia. Entonces, aquí sería muy importante que las mamás se llenen en su red de apoyo, red de profesionales de salud que sean pro lactancia y buscar aquellos fármacos que tengan una alternativa que sí sea compatible con la lactancia. Respecto a alergias alimentarias y lactancia, se ha visto mamá no tiene que restringirse de su dieta habitual los alimentos que conocemos como potencialmente alergénicos, como lo es la leche de vaca, huevo, frutos secos, mariscos, trigo, cacahuate, avellana, actualmente se agregó el ajonjolí. Generalmente hemos escuchado que las mamás en etapa de lactancia tenemos que restringir estos alimentos alergénicos para que bebé no desarrolle en un futuro pues una alergia alimentaria. Esto es erróneo. Mamá no tendría que eliminar ninguno de estos alimentos de su dieta habitual siempre y cuando su pequeño o pequeña no tenga una alergia previamente diagnosticada pues por un profesional de salud. Entonces, no hay medidas de seguridad. Hay pequeños que desde que están recibiendo solo lactancia materna exclusiva pueden desarrollar alergias. Sí, eso sí puede pasar. ¿Y cómo identificamos que es una alergia alimentaria? Pues porque es una respuesta inmune, es muy específica y es replicable. ¿Qué quiere decir? Que siempre que estemos en contacto con este alimento o al menos con las proteínas de este alimento, los síntomas van a ser replicables, entonces siempre va a pasar. Si previamente ya se le han hecho pruebas y estudios al pequeño y ya se diagnosticó una alergia a un alimento o a varios, solamente mamá tendría que restringirse ella también de esos alimentos si su deseo es continuar con la lactancia, que es lo que llamamos dieta de restricción o exclusión. Si mi bebé tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca y yo lo quiero seguir amamantando, entonces yo en mi dieta sí tendría que restringir este tipo de alimentos, pero solo esos alimentos, no más, no el huevo, no el pescado, no los camarones. El único alimento que voy a restringir es el que previamente mi bebé ya tuvo un diagnóstico médico. No hay medidas de seguridad. Si un pequeño tiene alergia al huevo, por ejemplo,
Me toca muy seguido ver que las mamás me dicen, ay, es que me dijeron que como tiene alergia al huevo, yo ya no tengo que comer, además de huevo, todos los alimentos alergénicos como medida de seguridad para que mi bebé no desarrolle alergia. Esto no funciona así, solamente hay que restringir aquel alimento que ya está diagnosticado con una alergia. ¿Por qué? Cuando hablamos de alergias alimentarias, la parte del alimento que nos ocasiona el problema son las proteínas. Todos los alimentos en su composición tienen proteínas, tienen hidratos de carbono o carbohidratos y lípidos o grasas, todos. Entonces, esto quiere decir que al todos tener proteínas, que es la parte que podría ocasionar alergia, pues todos se convierten en alimentos alergénicos. Entonces, es por eso que solamente se va a restringir aquel alimento que previamente ya tuvo un diagnóstico. Ya casi para terminar, las recomendaciones respecto a la inocuidad, pues van a ser las mismas que aplicamos en casa para todos los demás integrantes. Se recomienda consumir frutas y verduras lavadas y desinfectadas correctamente, utilizar las correctas prácticas de descongelación, porque de pronto tenemos carne congelada en el congelador arriba y lo dejamos descongelando en un bowl o en un plato con agua y lo dejamos ahí y se nos olvida. Ahí tenemos un crecimiento bacteriano importante. Esa técnica de descongelación no se recomienda. La técnica correcta sería del congelador bajar hacia el refri y esperar a que se descongele. O si ya tengo mucha prisa por cocinar, del congelador o el alimento congelado lo puedes congelar en el microondas y así no tengo este crecimiento bacteriano tan importante. Evitar el consumo de lácteos no pasteurizados. Aquí en México normalmente y en Latinoamérica tenemos los famosos tianguis. Estos famosos tianguis, a pesar de que tienen quesos y lácteos de un sabor muy rico, no cumplen con la cadena de frío. Entonces se está rompiendo esta cadena de frío y tenemos un crecimiento bacteriano más importante y además no tenemos la certeza de que hayan pasado por un correcto proceso de pasteurización. Entonces, lo más recomendado es que los lácteos y derivados se consuman pues empaquetados y evitar alimentos crudos o poco cocidos. Respecto a las mamás que ya hacen ejercicio, practican algún deporte o apenas van a comenzar a hacerlo, y están en etapa de lactancia, pues se ha visto que el ejercicio es totalmente compatible con la lactancia. Entonces, favorece que tengamos esta pérdida de peso y nos ayude a recuperar el peso pregestacional. Y se ha visto que sobre todo el ejercicio de fuerza es seguro y recomendable durante esta etapa de vida. Pues bueno, el día de hoy termino. Dejo aquí un poco del conjunto de profesionales de salud que formamos Casa Pediátrica. Algo muy importante es que siempre trabajamos en equipo. Entonces, es súper importante que nosotras como mamás nos sintamos respaldadas con un equipo de profesionales de salud que pues vean de manera integral a nuestros pequeños y pequeñas. Y para terminar, pues me gusta concluir con esta frase. Todas y todos podemos sumar para que las madres podamos lactar con libertad, respeto e información.